Bueno, continuamos aquí en Cuarto Poder. Hoy vamos a conversar con Jaime Abad, el licenciado Jaime Abad, sobre el tema de Panama Ports. Él, antes de que se diera la extensión del contrato de Panama Ports, hablamos del año 2021 y hacia el 2022, presentó una denuncia. Es más, vino aquí a Cuarto Poder, yo recuerdo, que estaba hablando acerca de lo que estaba ocurriendo dentro de Panama Ports y una supuesta mafia que operaba a lo interno, en donde se escondían también ingresos al Estado, producto de la manera en que se está operando administrativamente, Jaime. Y ahora viendo lo que ha ocurrido con la decisión de la Corte Suprema de Justicia y las decisiones que se están tomando a nivel de la operación de los puertos, vemos que muchos de estos temas que tú planteaste en ese momento ahora se han concretado y son parte de la realidad que estamos viviendo, Jaime. Buenos días. Buenos días, buenos días. Y es correcto, tal como lo afirmas, porque, mira, tal como se ha visto en diversos medios de comunicación, tanto televisión como en la radio, se han hecho entrevistas sobre todo al ingeniero Alemán Subieta, por quien tengo el mayor de los respetos y es el que ha sido designado por el Ejecutivo para presidir esta transición luego del fallo de la Corte. Sin embargo, causa mucha sorpresa y tal vez indignación, por lo menos en la parte nuestra, y mucho temor en la ciudadanía, que en lugar de proceder a una sustitución patronal para garantizarles el trabajo a toda la masa obrera que presta servicio dentro de las terminales de Cristóbal y Balboa, se pretenda seguir trabajando con una empresa como lo es Serviestiva, que en el pasado pues, ha sido seriamente cuestionada, tanto por el suscrito, quien entabló acciones judiciales en contra de ellos, como por el mismo señor Contralor, quien expresó en su informe de auditoría que esta empresa tiene un contrato alrededor de 40 millones, le produce de ganancia, y que literalmente la empresa PPC, que cobraba originalmente $23 por el movimiento de cada contenedor, se autorrebajó, se disparó en el propio pie, bajando ese ingreso a $11. Y entonces ese desvío de esa ganancia fue lo que afectó seriamente los intereses del Estado panameño, y por eso es que ese informe de auditoría sirvió de base a la Corte Suprema para establecer que definitivamente había vicios de inconstitucionalidad, y el presidente de la República en el decreto 23 que acaba de aprobar del 23 de febrero de este año, autorizó en base al fallo de la Corte a ocupar temporalmente los bienes de PPC para darle continuidad al servicio. Pero ambos administradores que se le asignaron el manejo de esos puertos, TIL en Colón y APM en Balboa, que son subsidiarias de la naviera MSC y de la naviera Maersk, que en el pasado fueron víctimas directas de los abusos de esta mafia, de este dúo entre PPC y Serviestiva, ahora tienen que soportar, tolerar, seguir trabajando con esta empresa. Yo no entiendo esto, en realidad no tiene lógica. En su momento, ¿qué pasó con la Autoridad Marítima? O sea, porque estamos hablando de la Autoridad Marítima del año 2021, 2022. O sea, ¿qué ocurrió en su caso particular? Mira, la Autoridad Marítima, en cumplimiento de la ley, hizo lo correcto en cuanto a que le ordenó a PPC y a Serviestiva cumplir con lo que establece la ley portuaria en Panamá. Sin embargo, no tuvo los pantalones largos para hacer cumplir su propio mandato, y te explico brevemente. En la madrugada del 22 de enero del 2022, un viernes, amanecer, sábado, empresas que yo represento fueron sacadas literalmente en arreos de combate, a patadas, de las instalaciones de Cristóbal y de Balboa. Esto en violación directa de la ley que rige la actividad portuaria en Panamá. Nosotros interpusimos las acciones correspondientes y al mes de este atropello, de este acto ilegal, de este abuso, la Autoridad Marítima le ordenó a PPC, a sus abogados y a sus filiales, a sus subsidiarias, que le permitieran el ingreso a las empresas que yo represento. Sin embargo, no cumplieron esa orden. La Autoridad Marítima envió funcionarios para que nos escoltaran y permitieran el ingreso
no lo permitieron, a pesar de que la autoridad estaba allí, sus funcionarios estaban allí, no cumplieron esa orden. Posteriormente fuimos en compañía de notarios públicos y tampoco se negaron a permitirlo. Entonces nos quedamos en un limbo jurídico, porque teníamos el respaldo de la autoridad, pero la autoridad no ejecutaba su propia orden. Por su parte, PPC accionó, interpuso los recursos, reconsideración y apelación ante la Junta Directiva de la AMP, y todos estos recursos fueron fallados en su contra. Posteriormente, agotada la vía gubernativa, se van ante las autoridades judiciales e interponen una serie de acciones, contencioso administrativo, amparos de garantía y otros recursos más. Pero todos lo fallaron, incluso la Corte, tanto la Corte como la Autoridad Marítima amonesta a los abogados de PPC por un ejercicio abusivo del derecho, porque interponían recursos sobre recursos, acciones de interpretación, de aclaración de sentencia cuando ya no cabían. Y todo esto ya quedando debidamente ejecutoriado, te repito, nosotros exigimos el cumplimiento. Usando la ventaja procesal, ¿no? Y exactamente, y lo más importante, nosotros como abogados acudimos a reuniones del más alto nivel, donde le hicimos saber a las autoridades que se habían dado motivos reales de incumplimiento y que esos incumplimientos por parte de PPC impedían la renovación del contrato de concesión. Sin embargo, la misma se dio. Nosotros habíamos ganado en todas las instancias judiciales y administrativas y nuestras empresas siguieron proscritas. No se les podía permitir... PPC, dentro de sus puertos, tenía entonces sus propias empresas, por lo que estoy entendiendo. Eso es correcto. Empresas que todavía van a seguir operando. Es que hagámonos una pregunta, mira. Serviestiva, ¿cuántos clientes tiene en Panamá? PPC es el único cliente. Eso de por sí es inusual. Y el hecho de que cuando a nosotros se nos saca violando la ley y los tribunales de justicia en efecto confirmaron que eso fue así, paralelamente PPC le enviaba correos que nos los copiaban a nosotros las navieras, le enviaba correos a las navieras diciéndole que ellos tenían que contratar los servicios de Serviestiva y sus otras empresas. Que esas empresas... Le daban exclusividad a su propia empresa. Correcto, y eso, a nuestro juicio, tipifica el delito de práctica monopolística. Ahí había un monopolio, un contubernio, una complicidad criminal entre... Ahora, ¿y esos ingresos eran reportados al Estado? Bueno, ahí está el informe de auditoría, no lo digo yo. O sea, eran desviados porque en el mundo nadie compra plátano para vender plátano. Tú compras plátano para vender patacones y tener tu ganancia. ¿Cómo es posible que la empresa se mutile a sí mismo, la concesionaria se mutile a sí mismo y baja el precio de lo que obtiene por ganancia de 23 a 11 dólares y estas ganancias son desviadas a una empresa que ha cometido incluso delitos en este país y que nosotros estamos esperanzados de que el decreto ejecutivo número 23 de este año que dictó el presidente para ocupar temporalmente las instalaciones y la utilización de los bienes de PPC, en su artículo 7, faculta al Ministerio Público para continuar o tramitar las acciones penales que en su momento deslinden y establezcan si efectivamente esta mafia que nosotros hemos denunciado desde el año 2022, esta actividad criminal, tipificó delitos establecidos en nuestra ¿Y esa era la única empresa que estaba en esa situación o había más empresas? No, ellos tenían otras, por lo menos en el caso nuestro, nosotros ofrecíamos servicios refrigerados a los contenedores reefer. Y ellos crearon inmediatamente, cuando se dieron cuenta que Serviestiva, porque le ofrecían los servicios de Serviestiva y Serviestiva ni siquiera tenía la licencia de la autoridad marítima para ofrecer este tipo de servicios. Tampoco tenía... ¿Y cómo hicieron entonces? Si bueno, de hecho... No lo había dado, fue de hecho. De hecho, porque el concesionario... Es que PPC en ese momento era un monstruo adenógeno, o sea, era una pelea de un insignificante enano como nosotros contra un monstruo. Nosotros tratamos de aliarnos con varias empresas que, al igual que nosotros, habían sido víctimas de los atropellos de PPC. ¿Pero tenían complicidad con el Estado en ese momento o no? Claro, por supuesto. Sí. Eso es algo que le corresponderá al Ministerio Público en las investigaciones, determinar si en efecto hubo complicidad con funcionarios en su momento. Nosotros tenemos la sospecha, los indicios, los pondremos a disposición del Ministerio Público y ellos que hagan su trabajo, que determinen. No nos pretendemos convertir ni en agente fiscal y mucho menos en juez.
Pero lo que sí te digo, permíteme este comentario, mira, lo inverosímil, lo increíble de esta situación es que si el informe de auditoría establece este mal manejo, esta complicidad absurda entre Serviestiva y PPC, se da la misma situación que un sujeto, vamos a ponerle el nombre de Pedro, es violador de los derechos de su familia, es maltratador, abusivo. Entonces viene un fiscal, en este caso el fiscal es el Contralor General de la República y lo acusa ante un juez. El juez es la Corte Suprema y la Corte dicta un fallo condenando a este sujeto Pedro como maltratador, como abusivo, por el delito de violencia doméstica. Y el expediente entonces pasa ante un juez de cumplimiento. Y el juez de cumplimiento dice, mira, ¿sabes qué? El pobre Pedro no puede vivir en la calle, así que la esposa, que era la víctima del maltrato, los hijos, tienen la obligación de mantenerlo en la casa, alimentarlo, darle el techo y lavarle la ropa. Eso es lo que tenemos. Esa misma situación la tenemos ahora mismo. Todo, es un secreto gritado a voces que desde el 2016 esta empresa Serviestiva tuvo un manejo de dudosa prosapia dentro de las instalaciones de PPC. Y entonces ahora con la excusa de que hay que darle continuidad a la fuerza laboral, si ya hay precedente, en el 2013 existía la misma situación, un outsourcing, o sea, tercerizaron los servicios de las personas, de los obreros sobre todo, no los administrativos, que laboraban dentro de las instalaciones de Balboa y Cristóbal. Y atinadamente en ese momento, te repito, el 2013, mediante un traspaso patronal, toda esa fuerza laboral se ubicó dentro de la empresa que es la prestataria del servicio. Eso mismo es lo que se tiene que hacer hoy en día. Ahora, pero había espacio para más de una empresa. Claro. En el negocio. Claro, porque... Pero al final lo que usted dice es que terminó monopolizándose en una sola empresa. En una sola empresa. Entonces, sin darle oportunidad a más nadie porque ellos controlaban el puerto. Y lo increíble es que mandaban correos electrónicos a las empresas navieras. Claro. Literalmente chantajeándolas, diciéndole, ustedes tienen que contratar los servicios de fulano y sutano. Eso es práctica monopolítica, eso viola la legislación panameña. Y nosotros lo denunciamos ante las autoridades administrativas, en este caso la autoridad marítima, ante las autoridades judiciales. Lo sorprendente es que la autoridad marítima pues no investigó el asunto o no podía entrar, porque aquí nos dijo la ministra de Trabajo ayer que era muy difícil para la autoridad entrar al puerto, o sea, no le daban acceso al puerto. La autoridad no tenía autoridad alguna. Mira, sí, una vez nos citaron a una reunión a ambas partes, o sea, a los abogados de PPC y al gerente de PPC, Yaret, en ese momento, el señor Yaret, a este servidor y a los accionistas de las empresas que yo represento. Y nosotros llegamos temprano a la reunión, estábamos ahí en primera fila y en eso aparece un mensajero de la firma Morgan & Morgan y en un carro de PPC con una nota diciéndole al administrador, en ese tiempo el señor Noriel Araúz, que la autoridad marítima no estaba facultada para citarlos a ellos. ¿Ellos le dijeron eso a la autoridad marítima? No lo dijeron, lo pusieron en una nota. Esa nota es parte del material probatorio que nosotros incorporamos a los expedientes. Y esa es una nota que yo quiero que el Ministerio Público la analice con lupa. O sea, si la autoridad marítima no podía entrar allí, entonces, ¿qué podía hacer? O sea, lo citan al despacho del administrador de la autoridad y le mandan una nota diciéndole, usted no nos puede citar. Increíble. Si esto no es mafia, dime tú qué es esto. No. Son las cosas que pasaron. Son las cosas que pasaron con el caso de PPC. Tenemos una pausa, Jaime, ya regresamos en unos minutos. Aquí en Cuarto Poder, también por aquí viene Arturo Treyes. Vamos a estar hablando acerca del tema de la propuesta que hay por parte del Ejecutivo para aumentar las penas a los que protestan